esa disputa, esa diferencia, debería gestionarse de otra manera. Es decir, la relación entre universidad y gobierno del Estado tiene que prevalecer. Cualquier tipo de conflicto requiere interlocutores y mediadores, y que en este conflicto en particular los interlocutores y los mediadores a lo mejor no han sido del todo eficientes. La universidad no puede seguir secuestrada por un grupo político, que tienen derecho los universitarios a autogobernarse, que tienen derecho los universitarios a darle el cauce que crean a la universidad, pero la universidad debe cumplir con sus fines sustantivos. El Movimiento Ciudadano no es de los partidos políticos que oye, vas a ser presidente municipal, pero entonces te encargo X, Y, Z. No, perdón, lo que hay es un apoyo incondicional para que hagas bien tu trabajo. Clemente Castañeda, o Eflich, es un político jalisciense de 50 años de edad. Es senador de la República desde el 2018, actualmente coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano en la Cámara Alta. Castañeda es politólogo por la Universidad de Guadalajara y tiene estudios en ciencias políticas a nivel doctorado. Fue coordinador nacional de su partido del 2018 a 2021. Ha sido diputado local y diputado federal, siendo en ambos cargos el líder de su bancada. Como senador de la República toca temas de medio ambiente, migrantes y derechos humanos. En esta ocasión nos acompaña en Sin Barreras, con Barrera, Clemente Castañeda. Una gran elección para la charla, senador. No, hombre, bienvenido. No es mi biblioteca, es la biblioteca de todos, pero Gracias. Y gracias de verdad a todos los encargados de la biblioteca, nuestro amigo Alonso, hijo de un gran amigo, del vicerrector. Doctor Raúl Solís Gadea y Alonso Solís, que es el director actual. Por cierto, vale la pena felicitarlos porque tienen la biblioteca en estupendas condiciones. Alonso, muchas gracias por todo. Si quieres, para que te conozcan, para que eres muy joven y que se encarga subdirector de la Biblioteca Iberoamericana Octavio Paz. Gracias por recibirnos. No, al contrario, Gracias, Alonso. Y felicidades por el trabajo, Alonso. gracias. Este lugar, un edificio de 500 años, el primer sitio donde estuvo la Universidad de Guadalajara. La Universidad de Guadalajara, previamente de los jesuitas, ¿no? Fue la Escuela de Santo Tomás, si mal no recuerdo. Así es. Y ha sido todo, desde cuartel, universidad, oficinas, en fin, tiene una gran historia este lugar. Y a partir del 91, biblioteca. A partir del 91, recordarás tú que esta biblioteca se abre en la primera cumbre iberoamericana, siendo presidente Carlos Salinas, siendo gobernador Guillermo Cosío Vidaurri, y que se recibió aquí a todos los presidentes de América Latina y al presidente y al rey de España en el Cabañas. Recuerdo perfecto. Claro, porque ya andábamos de reto. Ya andabas en eso, ¿no? Y un año, Jaime, yo diría muy significativo para México y para el mundo. Yo hablo del 91, pero en general, finales de los 80, principios de los 90, yo creo que a ti y a mí, que somos más o menos del mismo rodado, seguramente nos marcó un año de mucha convulsión social en el mundo, el inicio de la transformación de México, me refiero a la transición democrática, y en el caso de Jalisco, pues también un año o años que precedieron cambios muy importantes a la vez. 4 años después, en el 95, se da la primera alternancia, ¿te acuerdas? Que pierde el PRI y gana Alberto Cárdenas. En fin, muchas cosas han pasado. A ti te han pasado también muchas cosas. Pues ya recordamos ahorita que entrábamos tu etapa de estudiante, de líder estudiantil. Ya desde ahí te gustaba la polaca. Yo ya andaba haciendo polaca antes de saber qué era eso, mi estimado Jaime. Y siempre he creído en la política como instrumento de transformación. Tan creo en la política que terminé estudiando política y haciendo política. Es una combinación a veces un poco extraña, pero para mí muy gratificante, la verdad. De la primera generación de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Guadalajara. Es correcto. Y luego te fuiste a hacer un posgrado a Nueva York. Luego fui a estudiar a Nueva York.
en el año 2000, del 2000 al 2005, hice la maestría también en ciencia política, hice el doctorado también en ciencia política, en una escuela que se llama New School for Social Research, que diría yo, pues es de las escuelas de tendencia progresista de izquierda más importantes de Estados Unidos, y después pues me regresé otra vez a hacer política en el 2006. ¿Pensaste alguna vez en quedarte de académico? Sí, mucho tiempo lo pensé. Tuve un desarrollo académico en aquel momento. Sí pensé en dedicarme a tiempo completo. Todavía soy profesor de tiempo completo en la Universidad de Guadalajara, sin goce de sueldo, por cierto. Y tengo el privilegio de tener ese tiempo completo, de haber sido profesor ya durante muchos años. Fui profesor de la preparatoria 5, mi alma mater. ¿Dónde fuiste estudiante? Donde fui estudiante, después en el Centro de Estudios Políticos, en el Departamento de Estudios Políticos. Y sí, en algún momento lo pensé. La vida me fue llevando a otros lados y heme aquí ahora haciendo política. ¿Qué ponemos de tu inicio político? La elección del 2009 en Tlajomulco, cuando gana Enrique Alfaro por primera vez, en su segundo intento por ganar la presidencia municipal de Tlajomulco, ¿eso lo tienes tú como marcado como el inicio de la carrera política? Yo diría que más bien en el 2006, digamos en el contexto de la elección presidencial, cuando simultáneamente Enrique Ibarra es nuestro candidato a gobernador, Enrique Alfaro es diputado local en ese año, y yo soy director del órgano técnico de asuntos metropolitanos en esa legislatura. Por cierto, la primera gran reforma metropolitana que se hizo justamente en el órgano técnico que yo dirigía, comisión que presidía Enrique Alfaro. De ahí a esa diputación llegan bajo las siglas del PRD. Del PRD, así es. Sí, ¿no? Así es. Y ya luego. Después viene la elección en Tlajomulco, en el 2009, que es el segundo intento de Enrique Alfaro por ser presidente municipal, y ganamos con el PRD y con el PT. Bueno, pues ya verán porque hace unos días, y eso ya lo vamos a platicar más adelante, Dante Delgado hablaba, y todo quien se refiere a Clemente como un político con una formación muy sólida, pues ya vieron por qué. Y bueno, pues empiezas en Tlajomulco siendo parte un elemento muy importante de los famosos Tlajomulco Boys. Era este grupo político que postula a Enrique Alfaro allá en Tlajomulco, y se hace todo un equipo que luego, a los años, pues se convierten en la primera fuerza política. Cuéntanos, ¿de qué inicio? Mira, fueron años muy interesantes para el desarrollo político de nosotros como proyecto, pero también diría yo para Jalisco, porque fue el inicio de un proyecto político que terminó cambiando la correlación de fuerzas en el Estado. Rompió con el bipartidismo de Jalisco. Rompió con el bipartidismo, nada más y nada menos. En un momento en el que era prácticamente impensable, para algunos imposible, vencer al PRI y vencer al PAN. Eran dos grandes fuerzas políticas, habían gobernado el Estado, tenían una gran presencia territorial. Digamos, este grupo de los Tlajo Boys, ¿no? Para quienes no sepan, los más jóvenes, Enrique Alfaro, Clemente Castañeda, Alberto Uribe, Hugo Luna e Ismael del Toro. Yo decía esos cinco, ¿no? Yo decía, Jaime, cuando empezamos estos proyectos, que era una especie de circo de bajo presupuesto. Es decir, el mismo que era trapecista era el que tenía que recoger los boletos de entrada, vendía las palomitas, la hacía de absolutamente todo. Y estos cinco compañeros, pues emprendimos este proyecto político, primero en Tlajomulco, que después se convirtió, como tú bien lo sabes, en un proyecto pues, de dimensión estatal. Y ahora ya nacional. Y ahora nacional, yo creo que el aporte que ha hecho este grupo originalmente al proyecto político de Movimiento Ciudadano le ha permitido tener alcance nacional. Y Dante, que es el fundador de la marca política del Partido Movimiento Ciudadano, lo reconoce. Sí, a nosotros nos tocó conocer a Dante justamente en la elección del 2012, cuando Alfaro intenta por primera vez ser gobernador del estado.
En ese entonces conocemos a Dante Delgado. Nosotros queríamos armar una coalición espejo por la que competía Andrés Manuel López Obrador, es decir, con el PRD, con el PT y con Convergencia en ese entonces, que había transitado al Movimiento Ciudadano. Conocimos a Dante Delgado. En ese momento Dante nos dijo, pues si no hay coalición, deberían de contender por el Partido del Trabajo, porque es el que los llevó a la presidencia municipal de Tlajomulco, y nosotros le dijimos, mejor con Movimiento Ciudadano, nos identificamos más con la marca. Teníamos una asociación que se llamaba Alianza Ciudadana, que era nuestra agrupación política. Que dirigía a nuestro amigo Esteban Garay. Esteban Garay, es correcto. De tal suerte que era muy fácil el match entre Alianza Ciudadana, Movimiento Ciudadano. Dante abrió generosamente las puertas de este partido político y ahí nos quedamos detenidos. Fuiste parte muy importante del equipo que gobernó Tlajomulco de 2010 a 2013. Luego, en el 2012, te conviertes en el coordinador de la primera fracción de diputados del Movimiento Ciudadano aquí en el Congreso local, y de ahí te vas al Senado, ¿no? De ahí me voy a la Cámara de Diputados en el 2015. Soy coordinador del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados. Tienes razón ahí. Y en el 2018 soy electo senador por Jalisco. ¿Te parece que vayamos a tomar un café aquí enfrente? Por favor, claro que sí. Vamos. Y ahí me empiezas a platicar, Clemente, si quieres, de este momento interesantísimo que te ha tocado vivir en el Senado, en un momento de definición política para el país inédita, creo yo. Híjole, la verdad es que ha sido un proceso muy convulso, muy difícil, con una transformación, entre comillas, que no ha dado muchos resultados. Gran lugar, gran lugar. Hola, gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias. Gracias. Aquí es el piso 7. Hola. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas Gracias. tardes. Gracias por recibirnos. Gracias. Gracias. Sí, te decía. Entonces, viene la discusión. Viene la discusión del famoso plan B y te va a tocar estar ahí. Ahí me va a tocar estar. Te va a tocar Ya estar me tocó, Jaime, como porque- coordinador del grupo de senadores de MC. Es correcto. Hoy somos 12 senadores en Movimiento Ciudadano. Somos la cuarta fuerza política en el Senado. Primero está Morena, después está el PAN, después está el PRI y después el Movimiento Ciudadano. Por cierto, estamos a punto de rebasar al PRI en el número de senadores, cosa que me daría mucho gusto. Y ya nos tocó, Jaime, Porque se va a venir alguien del PRI MC. Hay una recomposición en el país, diría yo, que se traduce por supuesto en el Senado, y varias personas, compañeras y compañeros senadores, hoy ven el Movimiento Ciudadano, como muchos mexicanos, una opción de participación. Entonces, la bancada pues ha venido cambiando, llegamos 7 senadores, vamos en 12. Esta historia ya la vi yo en el Congreso local, por cierto. Cuando me tocó ser coordinador del grupo parlamentario, llegamos 5 diputados, salimos 9. fueron Y yo varios, digo, sí me acuerdo. 9 y medio, ¿no? Porque Memo Martínez Mora nunca terminó de dar el pase, pero siempre votó con nosotros. Pero bueno, vuelvo al Senado, porque sí ha sido un proceso muy aleccionador para mí. Y además muy convulso para la vida política de México. Ya discutimos la reforma electoral. Hoy lo que está pendiente en el Senado es nada más la discusión y elección de un artículo. Un cafecito. ¿Cómo ¿qué está? vas a- Buenas tardes, bienvenidos. Muchas gracias. ¿Algo de tomar en este momento? Yo un café con... Sí, por favor. ¿Americano, le parece bien? Americano. A mí también un cafecito americano, por favor. Bien, volvemos. Yo Está un vasito poniendo con buena agua. la plática aquí con el Excelente. senador. Volvemos Gracias. al café. Muchas gracias. Viene el plan B. Este plan B que el presidente lo quería rápido y que ahí por temas internos de
de Morena, Ricardo Monreal, dice, a ver, aquí vamos a respetar los tiempos del Senado y lo prolonga. ¿Qué estás viendo? ¿Qué escenario estás viendo? Mira, lo primero que hay que decir y recordarle al auditorio es, la idea original del presidente era una reforma constitucional electoral. Si no la pudo, Es afortunadamente. decir, quería terminar con el INE y traía esta loca idea de que los consejeros fueran electos, en fin, una serie de barbaridades. 20 del Ejecutivo, 20 del Legislativo, 20 del Judicial. Un absurdo. Afortunadamente se frenó la reforma constitucional, como se han frenado otras. Morena no tiene los votos ni en la Cámara de Diputados ni en la Cámara de Senadores, y después transitaron al Plan B. El Plan B, que es otro absurdo, de menor calado, pero absurdo al fin, porque lo que intenta es cercenar prácticamente a la autoridad electoral. Hay una parte como de venganza personal del presidente contra el Instituto Electoral, de tal suerte que lo que está intentando con esta reforma pues es quitarle todos los brazos operativos al INE, asfixiarlo para garantizar el caos electoral. Pero la venganza, ¿a qué obedece? Si, como decíamos, le ha respetado todos los triunfos que tiene a Morena como la primera fuerza política de este país. Es inexplicable todo lo que ha argumentado entre comillas el presidente, es que el Instituto Nacional Electoral es muy caro y que los consejeros son parte de lo que él llama el bloque conservador, cuando lo que creo que hay es un capricho que le puede salir muy caro a México, porque poner en riesgo el proceso electoral pues es poner en riesgo el futuro del país, así de sencillo. Y los votos los tienen para en el Senado aprobar el Plan B. Como es una reforma legal, sí tienen los votos, es decir, Morena con sus aliados tienen los votos suficientes. ¿Dónde está la esperanza de nosotros como Movimiento Ciudadano y creo que del resto de las oposiciones? En que este proceso de reforma ha sido muy intrincado, tiene muchos visos de inconstitucionalidad y yo estoy seguro que la Corte no lo va a dejar pasar. Es decir, tenemos las condiciones para que este Plan B no prospere. En la Corte, mucho más, extendiéndome un poquito, ahora que la Corte afortunadamente da muestras de independencia, de solidez y de firmeza. Es una buena noticia para el país. Es una extraordinaria noticia. Fue una ¿Me voy a quitar el saco? Sí, señor? adelante. Fue una semana, diría yo, que quedó marcada por esta tensión entre el poder ejecutivo, el presidente, y el poder judicial representado en la ministra presidenta Piña, la primera mujer en la historia de este país en ser la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, y que ha hecho en este mes y medio que lleva ahí al frente un gran papel. Y la ministra Piña ha hecho un gran papel, no a partir de que es presidenta, sino tiene una trayectoria, diría yo, intachable. Mira, un dato revelador. Yo recuerdo mucho que cuando se declaró inconstitucional la Ley de Seguridad Interior, que puedo discutir a mí, votar en contra como diputado federal, en el sexenio de Peña. Con Peña, y eso que Peña es la que la propuso en el 2016. Y quien declara inconstitucional por un tema de procedimiento la Ley de Seguridad Interior es la ministra Piña, que tiene carrera judicial, que tiene formación, que tiene preparación, y que a mí me da mucho gusto que además de su condición de mujer tenga una condición hoy como abogada, como ministra, intachable. Eso es un gran aliciente para la vida pública. Y con una gran postura, ¿no? Desde el mensaje que dio en Querétaro el día de la Constitución, que absurdamente le criticaron porque no se puso de pie a aplaudir cuando llegó el presidente, como la burla del día siguiente del presidente diciendo que no se paró porque estaba cansada, o el reclamo de Jesús Ramírez de que rompió el protocolo por no pararse. O peor, Jaime, la declaración del presidente que dice, no hombre, está ahí por mí, porque no me metí, si me hubiera metido ya no estaría. Una semana demencial, pero diría yo, en términos de la división de poderes, muy sana, buena noticia. Muy buena noticia. Creo que ahí hay esperanza para que México corrija el rumbo en muchos. Entonces, ¿cuándo se mete a discusión al Senado y cuándo ves aprobada el Plan B de la reforma electoral? Qué preocupante que de veras pase y que pase en esos términos. A ver, recapitulo rapidísimo. El Plan B ya terminó de discutirse En la Cámara de Diputados. y en el Senado también. El Senado la regresó porque hizo algunas correcciones. Por lo de la famosa cláusula de vida eterna. De vida eterna de los partidos, que eso es lo que hoy tiene que discutir el Senado. Un solo artículo. Todo lo demás ya está aprobado en esos términos. Que es la promesa, incluso el presidente decir, si no quitan eso, veto Sí, la ley. el presidente dice eso
encanta jugar para la tribuna, pero fueron sus aliados los que lo propusieron, concretamente el PT y el Verde. No me das un, se ve bien horrible. La vida eterna, su permanencia como partidos políticos con independencia del resultado electoral. Es una trampa del presidente y de sus aliados. Yo no les creo absolutamente nada. La reforma electoral no tiene nada de positivo, es un absurdo. Incluso diría yo, Jaime, si algún tema debió tocarse en una reforma electoral, que por cierto es el cuarto para las 12, es decir, a punto de iniciar la elección presidencial, era el de la intromisión del crimen organizado en las campañas electorales y en la vida pública del país. Ese es el verdadero problema. ¿Dónde están los valientes de la mayoría que dijeron esos son los temas que hay que tocar? Intromisión del crimen organizado, violencia política, toda la violencia alrededor de las y los candidatos. En fin, ahí sí hay una agenda pendiente. Esa agenda no está ahí. Eso es un gran pendiente. Ha ido escalando la violencia política en elecciones. Cada contienda hay más atentados contra candidatos, hay intimidación de candidatos, hay quienes se retiran porque dicen, a mí ya vino el grupo que domina el crimen organizado aquí, me amenazó, yo mejor me retiro. El crimen organizado ha ganado terreno en muchos espacios del Estado mexicano y los procesos electorales no están exentos de ellos. Ni Jalisco. Ni Jalisco, ni ningún estado, Jaime. Uno que otro podría salvarse ahí, pero lo que sucede, quizá Yucatán, pero lo que sucede en el Pacífico particularmente pues es dramático y hay muchísimas denuncias al respecto. Me tocó ser dirigente nacional de Movimiento Ciudadano en el 2021 y créeme, Jaime, que sostener candidaturas en muchos lugares era muy complicado, porque el crimen organizado iba prácticamente te tocó en Sonora, que un candidato de MC, un liderazgo súper reconocido en Ciudad Obregón, así es, haciendo campaña. Con Abel Murrieta, así es, lo mataron haciendo campaña. A nuestra candidata en Moroleón, Guanajuato, claro, a nuestra candidata en Moroleón, Guanajuato también la asesinaron, ganó su hija, por cierto, por Movimiento Ciudadano. En fin, hemos sido todas y todos víctimas del crimen organizado. El alcalde de Jilotlán, donde no hay elección, donde no, el Congreso no puede ordenar al Instituto Electoral hacer una nueva elección en Jilotlán. ¿Por qué? Por el dominio del crimen organizado. Hay áreas muy complicadas, sí, en Jalisco, pero repito, en el resto del país, y ese es un tema que deberíamos estar abordando. Si la mayoría no tiene la valentía y el arrojo, porque para eso sí se necesita de abordar este problema, hombre, están entretenidos en ver cómo le cortan los brazos operativos, cómo le disminuyen el presupuesto al Instituto Nacional Electoral. Perdón, pero tienen la mira puesta en otro lado. La Corte puede preservar un buen árbitro electoral para el 2024. Yo creo que sí, y tengo mucha confianza en que la Corte va a actuar en consecuencia. Va a haber muchas impugnaciones, nosotros mismos presentaremos la nuestra como organización política, pero también un tercio del Senado, el tercio que juntamos las oposiciones, presentará acción de inconstitucionalidad, y yo creo que va a haber... Antes de que termine febrero ya se votó el plan B en el Senado, ¿tú crees? Yo creo que sí, Jaime. Que antes de que termine en febrero. Sí, porque si no me van a dar la razón en algo que yo discutí el otro día en el Senado. Les decía yo a la mayoría y a sus aliados, pues lo que quieren es asfixiar a la Corte. Dejarle poco tiempo para que pueda resolver, porque recordemos que no puede haber reforma electoral sino hasta principios de mayo, es decir, 6 meses antes de que formalmente inicie el proceso electoral, que inicia en septiembre de este año, de tal suerte que el tiempo para hacer reformas es limitado. Quieren asfixiar a la Corte para que tenga menos tiempo de resolver. Espero equivocarme, que estemos votando lo que resta de la reforma electoral en estos días y que sea la Corte finalmente quien decida. Que la cocina también es rica aquí. Tú elegiste, Clemente, entonces, a ver, yo ya le eché un ojo y yo ya dije que voy a pedir una panela y las tortitas tipo santuario aquí que venden a una. Mire, iba a sacar mis lentes, Jaime, porque ya no veo, pero yo estoy de acuerdo con lo que pidió Jaime. Aquí compartimos. Muy bien. No, muchas gracias. Gracias. Y un poco para cerrar esta parte de tu tránsito por el Senado en este momento, ¿qué iniciativas y qué agenda pendiente tienes en los 2 años que te restan? Pero sobre todo en este periodo legislativo tenemos varios temas que creo yo son muy importantes.
Primero, eliminar la prisión preventiva oficiosa, que por cierto la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya nos dijo, ese tema no tiene razón de ser en el Estado mexicano. Qué bueno, porque nosotros la votamos en contra al inicio de este sexenio. Fue la primera iniciativa que presentó el presidente de la República, prisión preventiva oficiosa, que ha sido un abuso en términos de instrumento político del poder para frenar a sus opositores. Este asunto tiene que concluir. Nosotros ya presentamos una iniciativa. Tenemos una iniciativa pendiente desde hace mucho tiempo para garantizar la pensión a trabajadores del campo, es decir, todo el sistema de seguridad social para trabajadores del campo. Un paquete muy ambicioso de iniciativas también de nuevos derechos laborales, por ejemplo, para trabajadores de plataformas digitales, que cada día son más. Hay casi 500,000 en el país, 300,000 en activo. Imagínate nada más el alcance que tiene. Otra parte que tiene que ver con licencias de maternidad y paternidad, digamos, afianzar esta serie de derechos. También una agenda de carácter ambiental muy relacionada a sistemas no contaminantes a la hora de la construcción, sobre todo del transporte marítimo, que no se ha tocado en el país. Y muy importante, por cierto, le vamos a presentar la próxima semana una ley que permita garantizar a todas las niñas, niños y adolescentes acceso a los tratamientos contra el cáncer y abasto de medicinas, como lo está haciendo muy bien Jalisco y Nuevo León. Muy bien. Los senadores se pueden reelegir. Es correcto. Creo que todavía no hay ninguno que se... Este es el primer periodo que se va a poder. Que la reelección consecutiva es posible. Ok. ¿Te ves religiente como senador? Me encanta el Senado de la República, Jaime. Es un espacio que me ha dado mucho, que he podido aprender mucho, del cual tengo, un gran aprendizaje en términos políticos, de formación profesional. Creo en la vida legislativa. Creo que le hace mucha falta a este país tener una vida legislativa mucho más activa, de tal suerte que por supuesto que me encantaría reelegirme en el Senado de la República. No lo descarto como una opción, pero tampoco descarto otras opciones como las que ya se han comentado en las últimas semanas aquí. Es que, de Clemente siempre se ha dicho eso, ¿no? No es que Clemente es parlamentario, o sea, lo de Clemente es estar en las cámaras, en el Senado. A Clemente incluso se dice, no le gusta el tema ejecutivo, no le gusta el tema de estar en el poder ejecutivo. Todavía es esa, o sea, es exacta esa imagen de Clemente Castañeda. A ver, mi desarrollo principal en la política ha sido en el poder legislativo. Ya hacíamos el recuento, fui diputado local, fui diputado federal, ahora senador. Pero, he tenido un paso también por la administración pública municipal en Tlajomulco. Me tocó dirigir un partido político, que eso de parlamentario tiene muy poco, es un cargo mucho más ejecutivo. Por cierto, los mejores resultados del Movimiento Ciudadano en el 2021, 3,5 millones de votos, una gubernatura más, en fin, creo que hay buenas cuentas en esa parte y valoro mucho también la labor ejecutiva. Creo que es una combinación muy positiva para la vida pública, entender el Parlamento y entender el Poder Ejecutivo. De hecho, ahora que hablas de que dirigiste el Partido Movimiento Ciudadano, se habló mucho del momento más tenso entre el fundador del Partido Movimiento Ciudadano y el grupo Jalisco de MC, el alfarismo, que sin duda es el que mantuvo el registro del Partido Movimiento Ciudadano con los votos de Jalisco, por ser la primera fuerza política en Jalisco, que esa tensión es cuando Dante Delgado dice, quiero recuperar mi partido, gracias Clemente por haberlo dirigido, muy bien, pero ahí quiero estar otra vez, y te regresa al Senado. Sí. En realidad es que mi tránsito por la dirigencia nacional... ¿Sí hubo conflicto o no hubo conflicto? No hubo conflicto, Jaime. Yo entendí perfectamente que tenía la opción de ser dirigente nacional. No estaba en mis planes. Terminé siendo, digámoslo así, un dirigente de consenso entre las partes que forman hoy Movimiento Ciudadano, pero sobre todo, y lo debo decir para que no haya lugar a dudas, impulsado por Dante Delgado. Es decir,
quien termina decidiendo, impulsando la posibilidad de que llegue a la ciudadana es el propio Dante Delgado. Y para mí era muy claro que ese periodo de 3 años era una oportunidad, que yo tenía que poner mi granito de arena para que mi mucho se fuera creciendo con el instituto, porque el destino final era regresar al Senado. Entonces, conflicto no hubo. Eras dirigente de otro gran. Claro, ese es mi gran triunfo como dirigente partidista. Recuerdo muy bien que me platicaste un día, no sé si en algún programa o en alguna entrevista o en una plática que tuvimos tú y yo parte, Muchas gracias. que me dices, ponle atención al senador Samuel García, me dijiste. Bueno, Samuel es un muy buen ejemplo. O sea, desde que lo conociste le viste zanca para ser gobernador de Nuevo León. Acuérdate que Samuel, Jaime, Pero fue un en senador muy algún activo. momento las encuestas lo ponían en el 8%. En el último lugar. En el último lugar. Claro, nosotros teníamos otros datos, ¿no? De otras encuestas donde no estaba tan mal. Para Pero mencionar el clásico Para de la mencionar el 4T. clásico, exacto. Pero Samuel siempre fue un político con mucho arrojo, con mucha convicción y muy confiado en sí mismo. Y me dijo, desde que entramos al Senado, quiero ser gobernador de Nuevo León y estoy haciendo trabajo político para ello. Me convenció y le ayudé y le sigo ayudando hasta entonces. Creo que fue una buena apuesta de Movimiento Ciudadano, porque Samuel ha demostrado que en la adversidad Muchas gracias. se pueden construir historias. Muchas gracias. Nada, ¿está muy bien? Yo un vasito con agua, por favor. Agua también, por favor. El piso 7, aquí la entrada es por el Hotel Hilton, aquí en el centro de la ciudad. Y bueno, una vista maravillosa. Mira nada más qué cosa tan espectacular. Y qué bonito está el centro de Guadalajara. Felicidades a los gobiernos. Han hecho extraordinariamente. Ahí está el Palacio de Gobierno, ahí donde despacha el gobernador del estado. Ahí está, Jaime. Tú lo pusiste atrás a propósito, ¿verdad? Querías que se viera atrás. Tú elegiste el lugar. Eso es muy bonito. Lo elegiste porque de aquí se ve. Tiene una vista maravillosa. Les recomendamos mucho que vengan a este lugar. Sí te ves despachando ahí. Mira, Jaime, a mí me gustaría ser gobernador, no lo niego. No lo habías dicho, ¿eh? No lo he hecho, Ahí está otra exclusiva aquí. porque nadie me lo había preguntado. Es que es sin barreras. Sin barreras, porque nadie me lo había preguntado. Pero también te digo una cosa bien clara. O sea, sí vas a buscar ser candidato a gobernador de MC por Jalisco. Me gustaría ser gobernador de Jalisco, no lo niego, pero también creo mucho más en el proyecto colectivo que en el proyecto personal. Y esto es a mí lo que me define personalmente, lo que define mi carrera política. Yo soy un constructor de proyectos políticos. Siempre he jugado para el equipo. Siempre he dejado a un lado mis aspiraciones y mis ambiciones personales porque creo que la política es colectiva. Si en estas circunstancias, de cara a la elección del 2024, un servidor puede concitar las distintas posiciones, puedo construir un acuerdo político alrededor mío, pues con mucho gusto puedo encabezar esos esfuerzos. Pero para eso, Jaime, lo que hay que hacer es irse con pies de plomo, ponerle mucha mesura. No podemos cometer el error que comete la Cuarta Transformación de adelantar el proceso electoral y de que todo el mundo se caliente y eche a andar sus precampañas, porque entonces nos vamos a equivocar. Este no es el momento de las precampañas, no hay contienda interna por la gubernatura, no ha salido la convocatoria y perdón, pero le falta mucho. Hay que dar refuerzos porque ya viene la parte más picante de la entrevista. Ah, yo pensé que ya había pasado. No, ahí viene, pues, es que hay más cosas. Porque, a ver, todo lo que se ha revolucionado, el tema de la sucesión, por lo que toca MC, en 2 semanas, después de que se levantaron de ese desayuno en Casa Jalisco, al que convocó el gobernador, a ti, a Pablo Lemus y a Alberto Esquer. Pásalo con él, Muchas gracias. No, se han venido dando, pues se han movido muchas cosas. En ese momento, pues se decía, la competencia por la candidatura de MC está centrada ya nada más en Lemus y Alberto Esquer. Alberto Esquer, el favorito del gobernador, se decía, y Lemus, que bueno, ha encabezado las encuestas siempre. Pero esta semana
pues has entrado con todo a esa carrera desde que el gobernador lo citó. Más producto de las circunstancias. Y como que el gobernador dijo, a ver, estos son los 3 finalistas y son los que van a correr, alguno de ustedes va a ser el candidato. ¿O qué lectura le diste tú a esa reunión? A ver, ha habido muchas reuniones para tocar lo que viene en el equipo político. El gobernador efectivamente nos citó ese día. Y déjame hacer una aclaración, Jaime. A ver. No es tanto que nos haya citado el gobernador. Okay. Nos invitó a desayunar el líder político de este proyecto, pues, ¿no? Y a eso es importante, porque la figura de Enrique, pues claro que es fundamental en la construcción de toda esta historia. De tal suerte que Enrique, en aquel momento, nos invita a desayunar, nos pone sobre la mesa la posibilidad de que alguno de nosotros pueda ser candidato a gobernador, y sobre todo lo que nos pide ahí, yo creo que con mucha pertinencia, es: oigan, platiquen entre ustedes, tengan buena comunicación. Hay muchas historias políticas en donde la confrontación interna termina descarrilando los propios proyectos políticos, y creo que ese llamado a la prudencia, al diálogo interno, es una muestra de sensatez y de visión de mediano y largo plazo. Así es que creo que ese llamado que hace el gobernador, como lo ha hecho en otras ocasiones, es muy positivo, y creo que todos lo tomamos en ese sentido, ¿no? Y se dio... Está difícil de echarse la tortilla, ya te vi batallando con un poco. Es un poco distinto a las tradicionales que venden allá en el santuario. Sí. Pero es como el estilo, ¿no? Sin la tapa. Sí, ahorita te digo, ya en cuanto termine de partirlas te digo qué tal están. Buenísimo, buenísimo. Muy bueno, ¿eh? Yo le voy a dar con la manita porque... ¿Este es el platillo que más piden o cuál es el que más piden aquí? De los tradicionales, más piden. Esta salsa es especial para las tortas santuario. Hay que poner la salsita para comprar. Muchas gracias, Sergio. Buenísimo, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, vamos a ponerle picante ahí para lo que viene. Chilito, chiquito. Esa reunión se da luego de lo que yo creo ha sido el momento de mayor tensión, conflicto dentro de MC, después de la crisis de la marcha por una FIL libre de Padilla, ¿no? Recordé mucho aquel momento en el 2010 que también Enrique Alfaro declaró a Tlajomulco territorio libre del padillismo. Ahí estabas. Ahí estuve, claro que sí. Que Pablo Lemus desató, pues unió a todos en su contra, al decir que él no fue, porque él no era un arrastrado. ¿Qué ha pasado de allá para acá? Pasaron muchas cosas. La primera es que creo que de manera muy oportuna Pablo rectificó, hizo varias declaraciones públicas al respecto, aceptó que esos comentarios, esos calificativos no eran los adecuados para referirse a ese momento, y mucho menos a la... Tú fuiste uno de los que le reclamaste públicamente. Claro que sí, lo hice pública mi posición. Dijiste, oye, no puedes estar criticando al dirigente de tu partido. Al dirigente del partido y a todas las personas. Y a Alberto Esquer. Además, pero más que a ellos, Jaime, a la gente que genuinamente fue a manifestarse ese día, con todo y todo lo que pudo haber provocado esa acción. Hay muchas personas en el Movimiento Ciudadano y en la sociedad en general que genuinamente dicen: no podemos normalizar el secuestro de la universidad por parte de un grupo político, yo entre ellos. Y creo que esa expresión merece respeto. Pero qué bueno que Pablo y algunos otros entendieron que esa era una posición política importante, que pudieron corregir y que dieron paso a que tuviéramos un entendimiento y un diálogo mucho más abierto. Abro un paréntesis, tocas un punto muy importante. Tú ves punto de retorno en este largo ya conflicto entre el gobierno que encabeza Enrique Alfaro y el grupo político que pues tiene la hegemonía en la Universidad de Guadalajara desde hace más de 30 años y que dirige, que lidera el rector Raúl Padilla López, está en un punto de no retorno. Eso ya no va a tener conciliación.
No lo sé, Jaime. Mi apreciación es que cuando menos esa disputa, esa diferencia debería gestionarse de otra manera. Es decir, la relación entre universidad y gobierno del Estado tiene que prevalecer. No le hace bien a las partes tener este distanciamiento, pero el conflicto se va a procesar de manera distinta en la medida en que los propios actores cedan en sus posiciones y entiendan que de lo que se trata no es de seguir en una confrontación, o que cuando menos esa confrontación hay que llevarla a otros canales, no tanto a la arena pública. ¿Tú eres mediador, no tanto a la mediador en este momento? No soy mediador en este momento. ¿Quién está haciendo ese papel? Entiendo que el secretario general de gobierno, con las propias autoridades de la universidad, cuando menos ahí se ha mantenido ese diálogo. ¿Se extraña el papel que en ese tipo de fases hacía Ismael del Toro? Sí, yo creo, Jaime, que cualquier tipo de conflicto requiere interlocutores y mediadores, y que en este conflicto en particular los interlocutores y los mediadores a lo mejor no han sido del todo eficientes, y quizá ha faltado ahí un poco de voluntad también para resolver el conflicto. Eso no quita, Jaime, lo quiero aclarar, la posición política que tenemos nosotros respecto al secuestro de la universidad y de su grupo político, pero sí creo que el conflicto debe de reencauzarse. Y sí, claro que Ismael fue una pieza muy importante en el diálogo con los poderes públicos, pero también con la universidad, y que siempre personajes como él, conciliadores de diálogo, se extrañan. Y no estoy criticando a quienes lo hacen en este momento en parte del gobierno, que también han sido muy efectivos. ¿Qué pasó con Ismael? ¿Por qué deja la candidatura abruptamente? ¿Por qué no ha regresado? No lo sé, Jaime. Es una decisión muy personal. Nosotros la respetamos, lo acompañamos solidariamente como amigos. Cuando Ismael nos dijo yo me retiro por razones personales, asuntos de su familia, frente a eso, Jaime, creo que lo menos que puede hacer uno es ser solidario y comprensivo. La parte personal pues se debe tratar de otra forma. Yo lo he escrito muchas veces. Creo que esta crítica hoy de MC del gobierno estatal a el secuestro de la universidad pierde potencia un poco, porque han transitado muchas veces como aliados a partir del rompimiento de 2010. O sea, finalmente fueron a la elección del 18 juntos. Tu suplente era nada más y nada menos que Alberto, expresidente de la FEU. En tiempos de alianza lo hicieron senador. En tiempos de conflicto, al de la FEU, al exdirigente de la FEU, lo metieron a la cárcel. ¿Qué hay ahí? Sí, yo también creo que no abona mucho, digamos, a entender el conflicto, estas relaciones de ida y vuelta que son parte de la política. El propio gobernador lo ha dicho, hay alianzas que quizá no debieron haber ocurrido, pero finalmente ocurrieron y uno tiene que hacerse cargo de sus decisiones. Pero yo soy de los que piensa, Jaime, lo digo de verdad, categóricamente, que la universidad no puede seguir secuestrada por un grupo político, que tienen derecho los universitarios a autogobernarse, que tienen derecho los universitarios a darle el cauce que crean a la universidad, pero la universidad debe cumplir con sus fines sustantivos, debe dedicarse a la docencia, a la investigación, a la extensión universitaria, no a ser grilla partidista. Si la universidad y el grupo político que controla la universidad quiere hacer grilla partidista, pues que dejen la universidad y que se metan todos a su partido político. Y ahí sí nos vemos en la cancha electoral. Pero no se vale. Que hagamos, y en algún momento fue el PRD. Pero no se vale utilizar a la institución para atender fines de carácter político electoral y mucho menos agendas personales de su clase dirigente. Ahí sí hay que ser categórico. ¿Cuál es el problema?
que yo creo que hemos medio normalizado ese asunto. Pues claro, después de 30 años, ¿no? Por cierto, a propósito de la inauguración de la biblioteca en el 91, más o menos, esa es la época, después de 30 años parece normal. ¿Y sabes qué, Jaime? No es normal. No. El asunto es que no es normal. Me tocó el inicio de ese conflicto, fue en el 89. Es en el 89, cuando asumen. Bueno, estamos entrando a la recta final de esta charla, Clemente, y pues hay que cerrar con lo que vas a definir y cuándo lo vas a definir. Tú y Pablo Lemos, que sin duda para todos es como el candidato, el aspirante que va aventajado en las encuestas en una contienda interna, pues es el compañero a vencer, al compañero a ganarle la candidatura. Entonces tiene una relación muy particular ahí, porque en algún momento se pensó que se disputaban Zapopan, que te ganó Zapopan. ¿Cómo está la relación con Pablo Lemos? Tú que eres tú estás en MC, eres militante de MC. Pablo se dice, yo ni militante soy. Son circunstancias distintas. Mira, yo debo decir, Jaime, que me precio de tener una buena relación con todos los aspirantes potenciales, o cuando menos con todos los que se han puesto sobre la mesa para contender por la gubernatura. Y con todos tengo una historia muy particular. De Pablo fui su coordinador de campaña en el año 2015. Yo coordiné la campaña de Zapopan, en la que yo iba al Congreso Federal, y afortunadamente ganamos. Pero yo invité a Pablo Lemos desde el 2012 a que fuera nuestro candidato. No sé si fui el único que lo invité, pero sí uno de los que lo invitó, platicamos, en aquel momento dijo que no, porque había empatía, cuando menos había mucha coincidencia en la agenda que él como comunicador impulsaba y la que tenía Movimiento Ciudadano. Cuando llegamos a la elección del 2015 tuve oportunidad de ser su coordinador y, digamos, forjamos una muy buena relación política. No hubo nunca una disputa por Zapopan. Ni una pugna de poder, nada. En realidad es que no. Claro, yo veía, por decirlo de alguna forma, yo tenía una perspectiva de cómo se tenían que hacer ciertas cosas en la administración pública, pero el presidente municipal era él. Y absolutamente siempre le respeté y le respetamos su encomienda, como lo hacemos siempre con quienes son invitados a este proyecto. Es decir, Movimiento Ciudadano no es de los partidos políticos que dice, oye, vas a ser presidente municipal, pero entonces te encargo X, Y, Z. No, perdón, lo que hay es un apoyo incondicional para que hagas bien tu trabajo. Yo parto de la idea de que la mejor carta de presentación que tiene cualquier proyecto son sus resultados, y a los presidentes o presidentas hay que dejarlos gobernar. Pero lo mismo te puedo decir de Verónica Delgadillo, que fue mi compañera diputada local, fuimos compañeros en lo federal y somos compañeros de fórmula en el Senado, de Salvador Zamora, quien conocí desde Tlajomulco y fuimos compañeros en el Congreso local, de Alberto Esquer, que yo lo invité a Movimiento Ciudadano, él siendo diputado del PAN, terminó en la bancada de Movimiento Ciudadano, después fue alcalde de Ciudad Guzmán, y tengo afortunadamente la posibilidad de sentarme a platicar con todos, de darles mi punto de vista y de tratar de incidir, Jaime, y esto es muy importante, en la orientación que debe tener el proyecto político y por supuesto la contienda interna. Yo lo quiero dejar bien claro, Jaime, yo no voy a ser elemento de discordia en una contienda interna, al contrario, creo que mi papel es el del diálogo, de la conciliación y de imprimirle una racionalidad muy necesaria a un arreglo político que debe prevalecer si queremos enfrentar con éxito el 24, porque si no estamos juntos, si no vamos en lo mismo, va a ser muy difícil hacerle frente a lo que tenemos o contra lo que estamos peleando, que hay que decirlo también con todas sus letras, es el proyecto este que se llama Cuarta Transformación del presidente de la República. Vamos a cerrar concluyendo que lo que dijo Dante a inicio de semana, de que Clemente era un hombre de Estado para Jalisco, pues ya Clemente le tomó la palabra y te veremos ahí en la contienda por la gubernatura de Jalisco. Una vez que haya, Jaime, convocatoria, reglas claras, yo tomaré la decisión final, pero si en este momento estamos platicando sobre las posibilidades, esa es una posibilidad. Sí te ves ahí despachando ahí. Me encantaría, Jaime, me encantaría. Sería un privilegio, un honor, pero sobre todo una enorme responsabilidad en un momento, en un estado como Jalisco, que requiere vocación, compromiso y un profundo amor a la camiseta. Te agradezco mucho. Muchas gracias, Jaime. Este tiempo y suerte en lo que venga. Gracias. Te dejo que cierres con lo que tú quieras decir.
decirles que estamos siempre en la mejor disposición de dialogar, dando la cara por Jalisco en el Senado de la República, y que nos vamos a seguir viendo en los próximos episodios para tenerles mejores noticias. Gracias, Clemente. Gracias. Y gracias a todos por habernos acompañado. Nos vemos en la siguiente. Pásenla muy bien.